Academia Mexicana de Derecho Informático, la asociación pionera de profesionales expertos en Derecho Digital en Iberoamérica. 19 años forjando abogados digitales y construyendo el derecho de las tecnologías de información en la región. Sigue nuestras redes sociales y consulta con los expertos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto, ¿cómo están? Buenas tardes. Todo bien, gracias. Bien, saludándote. Hombre, qué gusto verlos por aquí, qué gusto verlos en este evento de la Academia Mexicana de Derecho Informático en el marco del Mes Nacional del Derecho Digital. Pues bueno, el webinar de hoy está relacionado con identidad corporativa digital. Entiendo que veremos temas de razones sociales, veremos temas de marcas registradas, nombres comerciales, nombres de dominio, cómo entrelazarlos, cómo protegerlos, cómo se crean, cómo asegurarlos y cómo proteger a la compañía para mitigar los riesgos legales que pueda tener y evitar que cualquier otra persona, tercero, interno, externo, pueda minar o, si pudiera decir, atacar los intereses de la compañía y hacer mal uso luego de esa información, ¿no? Pues bueno, no sé, entiendo que van a proyectar algo el día de hoy. Sí. Bueno, pues si no hay de otra y si no tienen inconveniente, podemos iniciar. ¿Quién va a iniciar? ¿Quién de los dos va a iniciar? Estoy empezando con una parte introductoria, digamos. Ajá. Luego va Roberto, luego voy yo con otra parte. De acuerdo, entonces será como tenis, primero tú, luego Roberto, luego regresan contigo, luego vamos con preguntas. ¿Les parece bien? Exacto. Sí. Bueno, pues Joaquín, la verdad es que no sé si quieres que te presente o hay algún slide por ahí que te presente o si producción me puede ayudar, por favor. Aquí te ayudo yo, aquí lo tengo el slide. Está la semblanza de Roberto, abajo está la mía. Ok, bueno, pues ahí está la semblanza de Joaquín. Yo te escucho y cuando digas voy a leer la reseña, yo la pongo, la semblanza. De acuerdo, pues ya estamos en vivo, si quieres ponla, iniciamos de una vez. Perfecto, muy bien. Primero a Roberto, por favor. Ok, bueno, pues tenemos al colega y buen amigo Roberto desde Mérida. Roberto es abogado egresado del TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Cursó la maestría en impuestos en el Instituto de Especialización para Ejecutivos del plantel de Mérida, la especialidad de evaluación inmobiliaria en la Universidad del Valle de México, Campus Mérida, el diplomado en Derecho de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en la Academia Mexicana de Derecho Informático. De ahí la invitación, muchas gracias, Roberto. Es miembro del Colegio de Abogados de Yucatán, es secretario propietario del Consejo Directivo, miembro de la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresas, sección Yucatán, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Informático también, profesor y expositor en diversos temas de corporativo y societario, y es corredor público, es el corredor público número 12 en el estado de Yucatán. Ejerce, bueno, como todo corredor público, fe pública, evaluación, derecho societario, derecho corporativo y contractual mercantil. Roberto, pues bienvenido, muchas gracias por el tiempo y por la colaboración con la Academia. Siempre es un gusto tenerlo, tú eres de casa. Al contrario, muy agradecido por la invitación. Gracias. Bueno, pues ahora voy a leer la de Joaquín. Joaquín también es de casa. Joaquín es abogado egresado del Centro Universitario Emmanuel Kant. Cursó la maestría en Derecho de las Tecnologías de la Información y Comunicación con especialidad en Propiedad Intelectual Digital en el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación Infotec CONACYT. Es maestrante en Derecho Procesal y Juicios Orales. Es presidente del Comité de Propiedad Intelectual en el Entorno Digital de la Academia Mexicana de Derecho Informático y de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Es abogado digital certificado en Derecho Informático y Propiedad Intelectual Digital por la Academia Mexicana de Derecho Informático.
árbitro autorizado por Intautor, profesor en distintas universidades y ha participado en foros nacionales e internacionales. Es coautor de la obra en colaboración Ley Federal del Derecho de Autor, comentada por la AMPI, y de la obra Protección Penal de Datos Personales, abogado consultor, litigante en distintas áreas jurídicas como arbitraje, administrativa, civil, mercantil, propiedad industrial, derecho de autor. Buen colega, buen amigo, bienvenido Joaquín, eres de casa también, y adelante, el foro es suyo. Nada más, un favor, les puedo pedir, por favor, si no están haciendo uso de la palabra, cierre el micrófono el que no esté hablando, para evitar que se vicie. Gracias y bienvenidos. Bienvenidos también a todas las personas que nos están viendo a través de YouTube o del canal de Andy de Facebook. Adelante. Muy amable, Omar. Muchas gracias, Roberto, por invitarme a compartir este tema tan interesante. Sobre todo tú que eres de los grandes especialistas en materia mercantil y estos temas, pues como experto por excelencia en la materia, pues los ves día a día en tu práctica profesional. También quiero agradecer a la Academia Mexicana de Derecho Informático la oportunidad que me da en participar en estos foros y a las personas que nos ven. También les agradezco mucho estar con nosotros y pues vamos a entrar al tema con la pequeña observación de que Roberto y yo acordamos llevar al mínimo técnico jurídico este tema porque entendemos que hay público que no es abogado, entonces eliminamos en la medida de lo posible los tecnicismos para que fuera más digerible la presentación. Muy bien, pues vamos a empezar un poquito con algunos antecedentes y la concepción de lo que es la identidad digital corporativa, que este es un reconocimiento jurídico que se hace a las personas morales y que le da el carácter de sujeto de derechos y obligaciones. Se integra tanto por su formalización a través del reconocimiento de su personalización en el Estado y en la sociedad, y le permite el acceso a un cúmulo de derechos fundamentales, como los vamos a ver hoy: el derecho a la denominación o razón social, le puede conceder el derecho a obtener un nombre de dominio de manera preferente frente a otros solicitantes, también se integra esta identidad a través de signos distintivos que le dotan de prestigio, reputación y que al final pues son derechos que se le constituyen y que debe proteger en un ambiente como el digital, que como vamos a ver, cuando se conjuga lo digital con lo intangible, pues es cuando vienen grandes problemas para las corporaciones y para las empresas, ¿no? Como antecedentes tenemos primero a la AEG, que es una empresa alemana de electricidad, y ella es la primera empresa que tanto en su estructura orgánica y operativa, pues conjuga varios elementos como la producción, el diseño, la sociología y la comunicación, con el ánimo de dotarle de una identidad propia frente a otros entes que concurren en el mercado. Pero además no solo eso, sino que se atreve a incorporar el diseño y la forma de productos como que lo volvieran particularmente especial, además de que toma en cuenta la cultura y esta identidad dentro de las relaciones internas y externas de la organización, y así también establece un sistema de comunicación en qué forma, en qué momento, en qué lugar y en qué medios va a poder establecer esta identidad corporativa. Como pueden ver en la imagen, pues ahí muestro algunos ejemplos, tanto de manuales de operación, de la forma de integrarse, el logotipo que en su momento tuvo y el edificio donde opera. Muy bien. Otra corporación que tuvo una amplia influencia en Europa fue la Escuela del Bauhaus. Esta unió la arquitectura y el diseño y las artes para desarrollar su organización e identificarla. Y con esto, pues daba una transformación importante porque era un movimiento que cambiaba la forma en que se realizaban la imagen corporativa de las empresas por una manera fría, seca, como era de la industrialización, y ellos dotan estos elementos artísticos, culturales y productivos en la forma en que una organización podía ser identificada. También tenemos a Olivetti. Olivetti, como sabemos, es una empresa que se dedicaba a la fabricación a gran escala de máquinas de escribir, entre otras actividades, y ahí la aportación que hace es que empieza a tomar el carácter humano
y la actividad artística como elementos integrantes para desarrollar ese nicho de negocio junto con los avances tecnológicos que se iban presentando. Además, el primero en hacerlo fue el señor Camilo Olivetti, pero posteriormente su hijo Adriano Olivetti, pues ya introduce ya de manera más profesional el desarrollo de publicidad y de factores que se conjugaron para dar un desarrollo a la cultura corporativa como una entidad unitaria que se identificaba por varios elementos complejos y que las hacía diferentes frente a otras entidades, ¿no? Así, este desarrollo que nace en Europa, pues se traslada a Estados Unidos, por ahí de la década de los 70, este concepto de identidad corporativa. Como sabemos, pues la corriente norteamericana más pragmática, más práctica, se centra mucho en la unidad de la empresa como un ente controlador del nicho de negocio para desarrollarlo a través de otras empresas. Y le da importancia al diseño, a las marcas, la mercadotecnia y la publicidad y la forma en que van a comercializar sus productos. Era muy importante tener esta identidad corporativa. El ejemplo más emblemático lo tenemos en Apple, que fue una de las primeras entidades en que se preocupó porque sus productos y sus relaciones estuvieran con un contenido estético, funcional y tecnológico, ¿no? Y esta tendencia pues ha sido adoptada en la mayoría del mundo y por lo tanto pues México no estuvo excluido de esta tendencia, ¿no? Entonces con eso podemos establecer a grosso modo, cuáles son los antecedentes y cuáles son los elementos que integran a la identidad corporativa y que se traslada al ámbito digital. Cuando una organización tiene esta presencia digital, pues requiere disminuir el riesgo y proteger su identidad en el entorno digital frente a los embates tanto de brechas de seguridad como actos de piratería, como robo de identidad, como fraude, como otro tipo de actividades ilícitas digitales, pues que son de difícil seguimiento. Entonces tiene que establecer los mecanismos jurídicos que le puedan dotar de elementos para su prevención, por un lado, y para otra, contrarrestar estos embates delictivos de los que es susceptible en el ambiente digital. Entonces, hoy la charla precisamente es sobre los principales elementos que el licenciado Roberto y yo hemos considerado importantes distinguir, saber en qué consisten y cuáles son las diferencias con los distintos bienes intangibles que debe cuidar una empresa en el ambiente digital. Pues, ¿cuáles son estos? Los intangibles que consideramos relevantes para proteger en el ambiente digital es la razón o denominación social, los nombres de dominio, las marcas o, en su caso, los nombres comerciales que tienen su particularidad y que ahorita vamos a ver en qué consiste. Bueno, pues con esta parte introductoria a mí me gustaría cederle el uso de la voz a Roberto para que nos platique un poquito sobre los dos principales elementos que son importantes para proteger la identidad corporativa en el ambiente digital. Roberto, todo tuyo. Hola, pues buenas tardes y antes que nada quiero aprovechar la oportunidad para agradecer tanto a la Academia Mexicana de Derecho Informático como al doctor Joel Gómez y al licenciado Omar Soto por la oportunidad de participar, al igual que al maestro Joaquín Elizalde por acompañarme. Y antes de empezar, también quisiera hacer tanto un disclaimer como un comentario. El disclaimer consiste en que todas las opiniones, juicios de valor y análisis que se emitan son responsabilidad del servidor y no de la Academia Mexicana. Y segundo, como bien comentó el maestro Joaquín Elizalde, la idea es presentarles esta exposición tratando de guardar o de no usar los tecnicismos jurídicos para no confundirlos. Entonces, pues arrancamos. Pues la razón y denominación social en México es el equivalente al nombre a una persona física, a un individuo. Recordemos que en México a las entidades jurídicas colectivas se les conoce como personas morales y en otros países como personas o entes jurídicos o entes colectivos. En cuanto al nombre para una persona, es considerado un derecho humano porque es parte del derecho de la identidad. La identidad se podría incluso decir o definir como aquella característica que individualiza y distingue y hace diferente a una persona
ya sea física un individuo o una persona moral del resto de la colectividad, para que pueda establecerse el vínculo y establecer relaciones jurídicas. Y es un atributo de la personalidad. Esto, recordando que un atributo es una calidad o una cualidad y que en las personas físicas existen 6 y en las personas morales solo son 5. Además del nombre, encontramos el patrimonio, que va a estar vinculado precisamente con la protección de las marcas, de los nombres comerciales e incluso de los nombres de dominio. Además del nombre, del patrimonio, está el domicilio, la nacionalidad, la capacidad y el sexto, que lo tienen las personas físicas y no las morales, es el estado civil o el estado jurídico, que es el vínculo que tienen con otras personas, es decir, con sus parientes. Adelante, por favor, Joaquín. Ahora bien, como nada más recordando que en México, cuando se habla de persona moral, se entiende que es una sociedad o una asociación y que para efectos legales, la persona es una entidad que no tiene existencia individual física y que es sujeto de derechos y obligaciones. Es decir, surge de un acto jurídico, en particular de un contrato, salvo un tipo de, bueno, 2 tipos de sociedades en el país o dos tipos de personas morales, que son los fondos de inversión regulados en la ley de fondos de inversión, que solo se pueden constituir con una persona, normalmente una persona moral, que es una sociedad financiera controladora, y las sociedades por acción simplificadas, conocidas por su acrónimo SAS, que pueden estar formadas por una sola persona física en este caso. Por favor, Joaquín. Ahora bien, a diferencia de lo que veremos con los nombres de dominio, las razones y las denominaciones sociales en México están reguladas principalmente por 2 normatividades. La primera por la Ley de Inversión Extranjera y la segunda por el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales. En la Ley de Inversión Extranjera podemos encontrar que en su artículo 15 indica que previo a la constitución, creación de una persona moral, se debe solicitar la autorización del uso de la razón o denominación social, el nombre que tendrá esa persona moral. Y esto tiene un antecedente, es una reminiscencia. Anteriormente, en lo que la Ley Nacional de Inversión Extranjera y su reglamento, se marcaba que esta atribución le correspondía a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Actualmente, como podemos ver en la diapositiva, la Secretaría de Economía. La razón por la cual pertenecía a la Secretaría de Relaciones Exteriores es que antes la autorización no solo era para el uso de la razón o denominación social, sino también era autorización para poder constituir, es decir, se regulaba el derecho o la libertad de reunión en México, teniendo como antecedente un motivo, ratio legis, la Segunda Guerra Mundial, cuando México se encuentra en un estado de excepción, en este caso de suspensión de garantías, se ejerció una especie de supervisión o control sobre las personas que constituían sociedades en este país. Con el paso del tiempo y aproximadamente hace unos 10 años, esa facultad se trasladó de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es equivalente a un departamento de Estado, a la Secretaría de Economía, y en particular una dependencia que es la Dirección General de Normatividad Mercantil. Perdón. En dicho reglamento, ¿podemos continuar, por favor, Joaquín? En dicho reglamento podemos ver, regresar, disculpa, perdón. En dicho reglamento nos establece lo que son los requisitos y la mecánica en la cual se puede hacer la solicitud, la reserva y el aviso de liberación. En México se puede utilizar cualquier vocablo, término, palabra, incluso en el idioma español o castellano o en cualquier otro idioma. Las únicas restricciones que existen es que no sea idéntica a otra razón o denominación social, a otra marca inscrita o registrada, mejor dicho, incluso que no sean idénticas o parecidas en grado, similares en grado de confusión a marcas notorias y famosas. También hay una exclusión de nombres como lo son para instituciones o dependencias públicas, y tampoco que contengan o que sean soeces, insultos o degradaciones.
Este procedimiento es muy sencillo, se realiza en línea en un portal de la Secretaría de Economía que administra el modelo único de autorizaciones de razones y denominaciones sociales, y cualquier persona puede solicitar la autorización para el uso de una razón o denominación social. Lo único que se requiere, además de hacer el trámite en el portal, es contar con la firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria, que es el elemento identificador con el cual se puede realizar el trámite. La Secretaría tiene un plazo de 2 días, eso indica el reglamento. En la práctica puede llegar a ser hasta de 72 horas, es decir, 3 días, para contestar afirmativa o negativamente. Si se contesta negativamente, se pueden acudir a los medios de defensa en caso de que uno no estuviese de acuerdo con dicha resolución. Y si se contesta positivamente, es decir, se autoriza, uno está obligado, con excepción de la sociedad por acciones simplificada, que esa se constituye por medios electrónicos a través de otro portal de la Secretaría de Economía, debe designar después de la autorización a un fedatario, ya sea un corredor público o un notario público, ante quien formalizará la constitución, la creación de dicha persona moral. Y posteriormente, de constituida, se debe dar un aviso de uso, perdón. Y en caso de que la sociedad, la persona moral, se extinga, sea disuelta y liquidada, se debe dar un aviso de liberación en un plazo de 6 meses. La autorización tiene una vigencia de 180 días a partir de la fecha en la cual se otorga la misma. Ahora sí, por favor. Y nada más para hacer un comentario anticipándome a lo que nos platicará el maestro Joaquín Elizalde. No, se confunde mucho en la práctica lo que es la denominación social con la marca. En este caso, ponemos un ejemplo en el que Telcel, que es una empresa mexicana de servicios de telefonía, entre otros, la realidad es que uno cuando solicita o contrata una línea telefónica, acceso a internet, acceso a voz y datos, mensajería instantánea, no lo hace con Telcel, porque Telcel no es sujeto de derechos y obligaciones. Telcel es una marca, es un signo distintivo. Uno contrata con la empresa denominada Radiomóvil Dipsa S.A.D.C.B., que ese es el sujeto de derechos y obligaciones. Cabe aclarar que conforme al reglamento, la razón o denominación social no debe incluir lo que es el régimen jurídico, como en este caso puede ser una sociedad anónima de capital variable, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, asociación civil, sociedad civil. Sin embargo, en una sentencia de la segunda sala de la Suprema Corte, que resolvió una contradicción de tesis, o sea, es 2 sentencias de tribunales colegiados, se resolvió que sí, el régimen jurídico sí es parte de la razón o denominación social, lo cual en mi opinión personal me parece erróneo, ya que una cosa es cómo te llamas y otra cosa es el régimen, las reglas por las cuales esa persona moral va a poder realizar sus actividades y va a poder responder, ya sea sus mismos socios de una manera solidaria, subsidiaria o de una manera limitada. Pero bueno, esa es definitiva y solo se los dejo para que tengan conocimiento. Adelante, por favor. Bueno, pues ahora entramos a la parte de nombres de dominio. El nombre de dominio tenemos que entender que está bajo el contexto de la sociedad de información. Actualmente es lo que vivimos. El nombre de dominio nos permite acceder, y recordando que es Internet, que Internet es una red descentralizada de computadoras en las que se alberga o hospeda información, y que los nombres de dominio nos permiten acceder a información ya sea creada por una persona y que identifica, pero que no es, bueno, no me voy a anticipar, y que identifica un servicio, un producto, una empresa o una persona. Como antecedentes históricos tenemos que en 1983 el ingeniero Paul Mokapetris crea la arquitectura computacional de lo que es el sistema de nombres dominio, que es conocido como DNS por sus siglas en inglés. En el transcurso de 1983 a 1998 se determina que el Internet o el acceso a Internet no solo va a ser para fines universitarios o académicos, también va a tener una finalidad comercial.
En ese entonces, el órgano regulador de los nombres de dominio, y aquí lo pongo entre comillas, era una institución denominada, si no me recuerdo, IANA, perdón, que era la Internet for Assigned Numbers, Internet for Assigned Numbers, que pertenecía al Departamento de Comercio del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Sin embargo, en 1997 se realiza lo que para nosotros sería una consulta, en Estados Unidos sería un RFC, que es una Request for Comments, y a partir de esos comentarios y esas consultas que se realizan durante un año, el gobierno federal, en ese entonces cuyo presidente era Bill Clinton, libera el control o la supervisión de los nombres de dominio. Y por lo tanto se publican lo que se conoce como libro blanco, que es la declaración de políticas sobre la administración de nombres, direcciones de Internet, creándose en consecuencia una asociación sin fines lucrativos que se le denomina Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN en este momento. ICANN no es parte del gobierno federal, sin embargo, ha celebrado contratos con el gobierno federal para poder apoyarse. Sigue siendo una institución privada, que de hecho en este momento sus oficinas se encuentran en el estado de California. Por favor, maestro. Ahora bien, nada más comentando un poco de ICANN. ICANN es el ente global, por decirlo así, que regula lo que son los nombres de dominio. Tiene un sistema de que se le conoce como el bottom-up, que es decir, las decisiones son multisectoriales, participan actores de todos tipos tecnológicos, comerciales, gobierno. Es una participación multisectorial donde se busca siempre bajo un principio de consenso tomar las decisiones y se apoya con otras instituciones para poder establecer estas políticas. Por ejemplo, les comentaba de esta institución denominada IANA. IANA en este momento está adscrita a ICANN, sigue existiendo, ya no es parte tampoco del gobierno federal, pertenece a esta asociación sin fines de lucro y tiene otras derivaciones. Por ejemplo, para Latinoamérica existe LACNIC, que es el equivalente a ICANN, y así en la zona Asia-Pacífico existe el INAC, y en otras regiones como África, Oceanía, la otra región de Asia, al igual que Europa. Pero bueno, entrando en materia, el nombre de dominio es una representación alfanumérica de las direcciones de puertos de Internet, de las IP. Originalmente, antes de que se liberara para efectos comerciales, la forma de acceder, y recordemos, Internet es una red descentralizada de computadoras. Cuando nosotros en nuestro teclado, ya sea en nuestra computadora, teléfono celular, gadget y en fin, accedemos o ingresamos al sitio o la página de Internet de algo o de alguien, utilizamos nuestro teclado y ponemos, por ejemplo, la marca de refrescos más conocida del mundo. La realidad es que previo a eso, esa marca, ese nombre, o mejor dicho, es una serie de números. En este caso son 12 números divididos en 4 secciones. Ahora, en 4 secciones, perdón. Entonces, para efectos mnemotécnicos, tomando en cuenta, reiterando, que estamos en la sociedad de información, que el Internet es la herramienta para poder tener acceso a esa sociedad de información, y considerando que las cualidades del Internet es, además de ser global, de ser veloz y de ser eficiente, debe ser accesible. Y es por eso que el nombre de dominio actualmente, que es una representación alfanumérica, se representa visualmente con estos signos, con estas letras, para poder cumplir con esa finalidad de fácil accesibilidad. El nombre de dominio funciona de una manera jerárquica, es decir, tenemos el primer nivel, o lo que se le llaman los top label domain, los dominios de alto nivel, que es, en este caso en particular, sería el .com. Luego sigue un segundo nivel, que es el nombre,
que se utiliza, y podría haber hasta un tercer nivel que es un subdominio, que puede ser el www, el mail, etc. Adelante, por favor, maestro. Como podemos ver, existen, por decirlo de una manera, tres tipos de nombres de dominios. El genérico, tres tipos de nombres de dominio de nivel superior. El genérico, que los más conocidos son el .com, el .org, el .edu, sin olvidar que existe el .mil, que ya ha caído en desuso. El .mil, cada uno tenía la intención era poder identificar la actividad, el giro que realizaba aquella persona que creó ese dominio, ya sea comercial, ya sea sin fines de lucros, educativos, gubernamentales, ser parte de una red o proporcionar información. Posteriormente, en la década de los 90, se crearon los Country Codes Top Level Domains, es decir, los dominios de nivel superior de códigos de país o geográficos, que en este caso normalmente se forman con 2 letras, podría haber una excepción de 3, como lo pueden ser el .mx, que identifica México, el .br, que identifica Brasil, el .fr, que identifica a Francia. Y aquí hago un pequeño comentario, que es una anécdota. Existe el .tv, y me anticipo. Bueno, lo dejo pendiente y ahorita continúo con esto. Pero, sin embargo, en este siglo se crearon lo que son los New Top Level Domains, o sea, las nuevas extensiones de nombres de dominio, que ya no limitan a las tradicionales, a los genéricos, sino que ya pueden se pueden utilizar para identificar actividades o giros específicos de las personas titulares de dichos dominios, como lo puede ser el .bar, sobra decir para cuál es la finalidad del mismo, el .movie y el .lo. En cuanto al .tv, existe un estado, un país en el Pacífico Sur, que pertenece al continente de Oceanía, de nombre Tuvalu. Tuvalu es una pequeña isla, no tiene más de 1 millón de habitantes, pero cuya extensión de dominio para determinar el origen o localización de la persona o empresa que realiza la actividad se llegó a confundir con el de las actividades televisivas. Llegó a pasar esa situación. ¿Cómo se resolvió? Con una negociación con quien era el titular o el administrador de ese tipo de dominio, y sin cederlo, nada más cediéndolo parcialmente, se puede identificar el .tv para aquellas empresas que se dedican a aquellas empresas televisoras y para aquellas empresas originarias de la isla de Tuvalu. Bueno, continuamos, por favor. Ahora bien, nada más para comentarles, el nombre de dominio, la forma de obtenerlo, es distinta, y aquí no hay intervención gubernamental. Aquí el Internet, recordemos que sigue los principios de autorregulación, o sea, su gobernanza es propia, perdón, su gobernanza es propia y no intervienen gobiernos, aunque en un principio pudo haber intervenido el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, como bien les comenté, se privatizó, perdón, perdió creo que la Filmina, ya apareció. Entonces, existen 3 sujetos o elementos para el registro de un nombre de dominio. El primero es el registrante, es cualquiera de nosotros, cualquier persona que tiene la idea o tiene en la mente el nombre, le va a solicitar a un registrar, a un registrante, que es un agente que realice la búsqueda, la disponibilidad de dicho nombre, para saber si puede ser usado. Este registrant tiene un vínculo jurídico, un contrato, con lo que se denomina el registry, que el registry son, por decirlo así, organizaciones, corporaciones que administran los dominios y a las cuales se les tiene que pagar por el uso de dichas extensiones para poder utilizar ya lo que es propiamente el nombre de dominio. En caso de que estuviese, y ojo, hay que tomar en cuenta que puede haber nombres de dominio similares por el top level domain, por el nombre superior en este caso. Entonces, en el momento que haya una disponibilidad, el registry le otorga al registrante durante un periodo, usualmente era por 5 años, perdón,
para que pueda usar y explotar ese nombre de dominio. Ese nombre de dominio tiene que ser renovado, como les comenté, algunos por 5 años, y se adhiere, o mejor dicho, por medio de un contrato de adhesión, va a seguir las políticas del registro en este caso. Entonces, digo, nada más para comentar, y solo cierro con la última diapositiva de mi parte. Por favor, maestro. Bueno, se está cargando. Rápidamente comentarles, el nombre de dominio no es una marca y no puede llegar a serlo, porque en parte, y lo veremos, lo explicará el maestro Elizalde, la marca, que es una expresión de una idea, sigue algunos principios, siendo uno de ellos el de territorialidad y especialidad. Siendo el nombre de dominio la manera en que podemos acceder a una computadora para poder conocer la información que hay en esa computadora limitada a lo que el dominio se refiere, entonces podemos ver que el nombre de dominio es único, es global y es accesible en todo momento, contrario a lo que es la marca. Pero bueno, entonces ya con esto pues cierro mi exposición, mi presentación, y quedan sus órdenes para las preguntas y respuestas, y continuará el maestro Joaquín Elizalde con la presentación. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante. Joaquín, la bola la tienes tú de regreso. Muchas gracias, Omar, muchas gracias, Roberto. Pues nos ha quedado claro bien cómo el licenciado Roberto nos ha explicado que la función que tiene el nombre de dominio en la red, y es la dirección prácticamente donde podemos localizar el lugar donde está alojada esa información digital. Por mi parte, pues ahora vamos a ver que junto con las razones sociales y las denominaciones y los nombres de dominio, pues hay otros intangibles importantes que nos van a permitir proteger esta identidad corporativa de la que hablamos al principio. Y uno de ellos es la marca, que en términos de ley, pues es todo signo perceptible por los sentidos, susceptible de representar de manera clara y precisa productos y servicios de otros que se encuentran en el mercado. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque a través de esto vamos a ver cómo podemos proteger la identidad corporativa a través de la marca. Entonces, las marcas hay de varios tipos. Hay las marcas tradicionales, que identificamos como marcas visuales, y las no tradicionales, que identificamos porque la marca no tradicional son aquellas que no son percibidas solo por el sentido de la vista, sino su representación puede hacerse a través de cualquiera de los sentidos, sea el tacto, el gusto, la vista, el oído, y a través de las marcas no tradicionales, como vemos en la reforma de mayo de 2018 a la Ley de la Propiedad Industrial, pues ya son objeto de protección. Entre estas novedades que introdujo la reforma fue que junto con las marcas nominativas y nominadas, tridimensionales y las mixtas, se amplía el espectro de protección a las marcas holográficas, de color, las sonoras, las olfativas, de elementos operativos y de imagen, y las marcas de derechos adquiridos, así como las marcas colectivas de certificación con las notorias y famosas que ya estaban reguladas. Entonces, en este aspecto podemos determinar que para el ambiente digital lo que importa proteger son las marcas visuales, y las holográficas, las de elementos operativos y de imagen, las sonoras también, las de color, son susceptibles de protegerse en el ambiente digital. ¿Okay? Entonces, es importante saber que el derecho exclusivo para utilizar una marca únicamente se obtiene mediante el título de registro que otorga el INPI al solicitante, en relación con ciertos principios que rigen en materia de signos distintivos, que es el principio de especialidad. ¿Esto qué va a significar? Que solo se nos va a otorgar una marca para un tipo de productos o servicios específicos, y estos tienen que estar íntimamente relacionados con el giro comercial a que se dedique la entidad. El otro principio es el principio de
territorialidad, es decir, el registro solo ampara para el país al que fue otorgado, en este caso, pues en México, aunque también nos concede un derecho de prioridad para solicitar esa misma marca en otros territorios o en otros países. El otro principio, ya vimos el de especialidad, el de territorialidad. Entonces, con ello, pues vamos a obtener elementos para poder proteger nuestra identidad corporativa en el ambiente digital. Una cosa importante que me gustaría señalar es que en el caso de las marcas visuales, pues son de mayor importancia para el ambiente digital. Y una de las problemáticas que se ha presentado para las marcas no tradicionales es la manera de representar en nuestra solicitud o de describir el tipo o el objeto preciso de protección para otro tipo de marcas. Esto es especialmente complicado para los elementos operativos y de imagen, porque no es sencillo determinar que este tipo de representación en una solicitud de marca. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, bajo este sentido, podemos establecer que para la protección de la marca, pues hay que solicitarla y obtener el título de registro. Además, este título de registro ante la eventual, el cyber squatting, como se conoce, o la obtención de dominios aparentes, pues nos va a permitir que si alguien obtiene un nombre de dominio con un título de registro previo que yo obtuve, pues puedo iniciar un procedimiento o una disputa en materia de nombres de dominio y que se me reconozca a través del registro que yo tengo un derecho preferente para utilizar el dominio que ha obtenido un tercero por tener precisamente este tipo de registros de marca. ¿Okay? También otra característica es de las marcas holográficas, que también ahora con el avance de la tecnología, pues podemos obtener este registro. ¿Por qué? Porque este tipo de marcas, como saben, la holografía es una técnica de la fotografía a través de la cual, mediante la ubicación de una figura o un diseño, puede dar la sensación de movimiento y dependiendo del ángulo en que observemos esa imagen, nos dará una reproducción o un sentido de tercera dimensión respecto de ese objeto. Y pues esto es muy importante para el ambiente digital porque ahora se desarrollan las nuevas tecnologías, el uso de GIFs, el uso de imágenes o de fotografías en movimiento, etcétera, y nos permite que este tipo de hologramas formen parte de nuestra identidad corporativa. También los colores, a través de la indicación del color sobre un Pantone, pues nos va a permitir protegerlo a través de un elemento operativo de imagen, o el sonido. El sonido también es muy importante ahora que estamos en la era de comunicación de formatos multimedia, pues nos va a permitir obtener este tipo de registros. Vamos a ver, la siguiente es el nombre comercial. Otro tipo de signos distintivos junto con la marca es el nombre comercial. Corresponde a una empresa o establecimiento industrial físico por regla general. Muchas veces se considera que el nombre comercial pues ya está en desuso debido al impulso y al desarrollo que ha tenido en los últimos años el comercio electrónico, las tiendas en línea. Pero vamos a ver que no es tanto así, sigue teniendo mucha importancia, aunque a diferencia de la marca, no se requiere para su protección un registro, sino lo que hacemos es presentar una solicitud en el INPI que cumpla con los requisitos de forma y lo que nos va a hacer es una publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial y con ello nos va a crear una presunción de uso de buena fe. Tiene una duración igual que la marca de 10 años prorrogables por periodos idénticos. Si bien constituye derechos exclusivos y atento al principio de territorialidad de los signos distintivos, pues están delimitados al ámbito de cobertura comercial que tenga el establecimiento físico, ¿no? Cosa que no pasa, por ejemplo, en Internet, donde el ámbito de comercialización pues puede ser tan amplio como la red lo permita o como no existan geobloqueos para la comercialización de ciertos productos o servicios. Por lo tanto, pues el nombre comercial ¿nos servirá para Internet o no nos servirá? Pues vamos a ver si nos sirve o no nos sirve.
Desde mi punto de vista, yo considero que los nombres comerciales siguen sirviendo para el ambiente digital y les voy a decir por qué. Sobre todo para pequeñas, para pymes y emprendimiento independiente, digámoslo de alguna manera, porque recordemos que vivimos en un ambiente digital y tradicional, es decir, es un ambiente ambivalente y complementario. Todavía no terminamos de desarrollar al 100% el comercio electrónico y coexiste con el comercio tradicional en la clásico local físico, donde está un establecimiento mercantil de venta inmediata al consumidor y podemos acudir tanto a la tienda, podemos acudir a la pizzería, bueno, en estos tiempos del COVID no, pero podemos acudir a una pizzería a comer ahí la pizza, o podemos solicitarla a través de una tienda en línea, lo que se conoce como el business to commerce, el B2C. Entonces, el nombre comercial, pues es importante para este tipo de establecimientos que llevan a cabo una actividad tanto física como en línea. Por lo tanto, pues sí sigue siendo importante para este tipo de establecimientos obtener su publicación de nombre comercial para estar protegidos y sobre todo para poder o beneficiarse de esa presunción legal de buena fe de la que hablábamos hace un rato. Además, recuerden que, por ejemplo, en el caso muy especial de México y con las reformas que se llevaron a cabo en el año 2002, por ahí así, pues la Ley Federal de Protección al Consumidor exige que el proveedor proporcione al consumidor un domicilio físico, tanto para hacer efectivas garantías, para reclamaciones y por seguridad jurídica del propio consumidor. Todo esto, el proveedor o el comerciante lo debe hacer previamente a llevar a cabo la operación de comercio electrónico que desee realizar. Entonces, como podemos ver, el nombre comercial, junto con la razón social o denominación social y con la marca, pues constituyen elementos importantes para proteger nuestra identidad corporativa. Ahora, el aviso comercial también es importante que obtengamos el registro, aunque no lo considero tan determinante para una imagen corporativa, pero sí tiene influencia en la misma. El aviso comercial es otra cosa que el lema o el eslogan que utiliza una persona para identificar su establecimiento, sus productos o sus servicios, y pues son muy comúnmente conocidos, por ejemplo, aromatiza, limpia y desinfecta, por decir algo, o con el cariño de siempre, o con a que no puedes comer solo una, o soy totalmente palacio, etcétera. Ejemplos hay múltiples sobre el aviso comercial, pero considero que es más adecuado la marca y el nombre comercial para la protección de la identidad corporativa, pero no está por demás, pues también que pudiéramos protegerlo a través del aviso comercial. Ahora, vamos a ver las marcas de elementos operativos y de imagen que se acerca mucho a lo que es el trade dress anglosajón, pero que tampoco es tan cercano en nuestra ley de la propiedad industrial. ¿Por qué? Porque el trade dress se distingue por la imagen global comercial del establecimiento, como sus diseños, su configuración de los productos, el embalaje, los empaques, todos aquellos elementos que puedan dotar de decoración o de carácter ornamental a un establecimiento y que lo hacen particularmente especial frente a otros productos o servicios de la competencia. Pero en México, con las reformas de mayo de 2008, aunque se introdujo este elemento y que ya había sido reconocido por jurisprudencia previa a la reforma, de que sí era susceptible de protección la imagen corporativa, pues en México ya se integra como un elemento susceptible de registro marcario. Pero ¿cuáles son las características que debemos reunir para que un elemento de operativo y de imagen sea susceptible de registro? Bueno, pues debemos distinguir un tamaño, un diseño, un color, la disposición de la forma, de la etiqueta, el empaque, la decoración o cualquier combinación de todos ellos para que pueda darse. Por ejemplo, en la imagen que ustedes pueden ver, de lo que se trata es de un empaque de una bebida. Por el tipo de colores está protegido, por el diseño de la caja está protegido, por la forma en que está dispuesta el producto está protegido, por la forma en que está incursionado el producto, la forma en que está la botella diseñada y combinada
en su decoración, pues todo esto en su conjunto constituye un elemento que puede ser un elemento de imagen que es susceptible de registro a través de la figura de la marca. Entonces no se trata solo de un color aislado o de un diseño aislado, que serían como que marcas tradicionales susceptibles de registro. Las dimensiones de la caja también y el tamaño y del empaque que deseamos proteger, pues que le den este conjunto de elementos, su combinación sea de manera tal que lo haga único y que no sea confundible con otros productos que ya concurren en el mercado. Por lo tanto, la imagen, los elementos de imagen susceptibles de protección a través del registro marcario, pues debe ser la combinación de todos estos elementos para que pueda sernos concedido. Y además recuerden siempre, la forma en que lo vamos a representar y que lo vamos a determinar en nuestra solicitud de registro va a ser fundamental para que se nos conceda o no el título de registro de marca. Y bueno, con eso terminaría mi exposición para que podamos pasar a la fase de preguntas y respuestas, en el entendido de que, bueno, con estos elementos básicos que les hemos dado tanto Roberto y yo, pues tratamos de establecer lo que en un principio dijimos. La identidad corporativa es una figura que otorga reconocimiento comercial, jurídico y social. Impone derechos y obligaciones a sus titulares, porque a través del acceso que le permite o que divulga públicamente, lo hace ser reconocido tanto en la sociedad como en los medios en los medios comerciales en los cuales se desarrolla la corporación. Y por lo tanto, estos elementos es susceptible de protección siempre y cuando estos elementos de identificación son susceptibles de protección siempre y cuando obtengamos como mínimo de protección estos 5 elementos de los que les hemos platicado Roberto y yo. Bueno, pues hasta aquí sería nuestra exposición. Pues pasaremos a la serie de preguntas y respuestas, salvo si Roberto quisieras adicionar algo más. Sí, un comentario. Mencioné durante la explicación de las razones y nombramientos sociales que los atributos de la personalidad, y mencioné algo sobre el patrimonio. Una de las razones por las cuales distinguir lo que es la razón o denominación social con la marca y el nombre de dominio es que la marca y el nombre de dominio son activos, o sea, para efectos incluso financieros y contables, pueden expresar o tener un valor financiero o monetario. Entonces, dichos elementos no serían propiamente un rasgo de la personalidad, sino serían parte del patrimonio de la persona, ya sea física o moral. Dicho esto, pues nada más hago esta aclaración y ahora sí, pues quedo a sus órdenes. Gracias, Roberto. Muy precisa la última aclaración. Finalmente, como bien dijiste, tanto la marca como el nombre de dominio, pues son activos intangibles susceptibles de evaluarse, ¿no? Y obvio, se pueden capitalizar, entrar a los estados financieros y constituyen un activo importante para todas las empresas, dependiendo del tamaño de la empresa, la fama pública que pueda tener, el prestigio que tenga la compañía, el tráfico que tenga, en este caso, el sitio web, ¿no? Muchas gracias a los dos. Tenemos una pregunta de Jorge Martínez que nos llega a través de YouTube. Jorge pregunta, ¿el gobierno mexicano participa en ICANN? Y de ser así, ¿cómo es que lo hace? ¿Tiene algún representante? Ya si me permiten. Sí, de hecho, no solo participa en ICANN, también participa en LACNIC. Al final, son foros, como bien dije, multisectoriales, donde participan gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro, empresarios, tecnólogos, es decir, expertos en Internet y expertos en otras materias, para dar sus opiniones respecto a las experiencias y a las también incidencias que puede hacer.
Como tal, no hay un representante designado, sí hay incluso, se puede enviar ya sea a algún funcionario de la misma Secretaría de Economía o de cualquier otra dependencia para que manifieste, por decirlo así, las inquietudes del gobierno mexicano. Muchas gracias, Roberto. No sé, por favor, a los asistentes, a las personas que nos están viendo a través de redes sociales, por favor, hagan sus preguntas. Si tienen algún comentario, adelante. El foro es de ustedes también. Hannah Ram, a través de Facebook, pregunta, ¿con qué documento acredito la propiedad del dominio de un correo electrónico? Básicamente, recordemos que lo que es propiamente el correo electrónico es una especie de servicio que puede darte el alojador, el hosting de tu sitio, de la página de internet. El hosting es aquella computadora donde se encuentra, que está encendida las 24 horas del día, los 365 días del año, donde se encuentra la información. Si uno puede ver, cuando tiene un correo electrónico institucional, es decir, distinto a los comerciales o a los populares, como lo puede ser Google, pero Gmail, Yahoo, Hotmail, Live, Outlook, en fin. Parte del servicio que puede dar un hosting es el de correo electrónico. Entonces, como tal, lo que se acredita la propiedad en sí es del nombre. ¿Cómo se acredita? El mismo registro hace constar que ya está registrado y te puede emitir y te puede comunicar, ya sea por medios electrónicos, en este caso igual por un correo electrónico, que tú eres el titular de dicho nombre de dominio. Recuerdo que en la práctica son 5 años, tiene que ser renovado, si no, de lo contrario se considera abandonado y en desuso. Muchas gracias, Roberto. Aquí Joaquín, me gustaría perdón, adelante. un poquito adicionar a lo que nos comenta Roberto, que es bien importante este tema de la propiedad, porque hay algunos entes que consideran que un dominio no es propiedad de nadie, sino simplemente el registrar te otorga una autorización de uso por un tiempo. Entonces el tema de la propiedad de un dominio sí está como que poco determinado, o más bien dicho, está controvertido, pero sí, significativamente en esencia, al ser tu titular exclusivo de ese dominio, como lo comenta Roberto, pues tienes la obligación de estarlo renovando por periodos que el propio registro establece o por la forma en que tú lo hayas contratado, ¿no? Nada más era eso un poquito. Y un poquito adicionar también, porque esta pregunta nos lleva a lo siguiente. No es lo mismo un nombre de dominio que una página web. Digamos que la página web es lo que vemos en pantalla respecto a determinado sitio, ¿no? Y esta página web puede contener muchos elementos que son susceptibles de protección bajo figuras distintas a las que hemos platicado. Por ejemplo, el contenido puede ser un contenido literario o puede ser un video, que es una obra audiovisual que puede ser protegible, ¿no? Entonces hay que también tener cuidado porque son cosas distintas el nombre de dominio, la marca y el contenido web, que en su conjunto se integran por usual en la página web y que es un sistema complejo de protección. Por hoy nos ocupamos de la protección de la identidad corporativa y como nos explicaba Roberto, pues precisamente la razón social es de donde nace toda esta constitución de derechos, donde se va a establecer incluso la misión, la visión y los valores de la organización, ¿no? Entonces, a través de esto, pues, hay que tener cuidado en cuanto nos refiramos a contenido web, nombres de dominio, marcas, nombres comerciales, etcétera. Ahora, el INDAUTOR, por ejemplo, otorga una reserva de derechos al uso exclusivo para publicaciones y difusiones periódicas, ya sea se trate de radio, televisión, por radiodifusión o por internet, o para publicaciones periódicas, ya sean revistas físicas o periódicos, pero hay un género especial que es para publicaciones vía red de cómputo. Entonces, pero eso es más referido al título que le vamos a otorgar. Por ejemplo, si yo tengo un blog que le llamo, no sé, el derecho digital moderno, cualquier denominación, y allí escribo, pues tendré que, como elemento de protección, para ese título,
tener que obtener la reserva de derechos al uso exclusivo. Entonces es un tema bien interesante, es bien extenso, pero si queremos proteger nuestra corporación, nuestra empresa, lo primerito es constituirla a través de la razón social, que no invada derechos de otras marcas, porque también puede ser que nos concedan la razón en la denominación social, pero no la podemos utilizar, ¿no?, como un medio de identificación de productos o servicios, porque puede existir un registro en favor de un tercero y puede complicarse un poco y podemos estar invadiendo derechos. Muchos creen, dicen, no, pues ya constituyo la marca y ya con mi razón social que me haya otorgado la autorización la Secretaría de Economía. Pues no, porque también Roberto ya nos explicó que si bien la Secretaría de Economía nos puede conceder una denominación o razón social, eso no me constituye derechos marcarios. Entonces también hay que tener cuidado con eso. No, y sobre todo, puntos muy importantes que mencionaste hace un momento, retomando el comentario de Roberto en cuanto a sitios web. Tú acabas de mencionar, por ejemplo, que no es lo mismo el nombre de dominio que la página o el sitio web. Efectivamente, tener un sitio web te implica un sistema de, primero tienes que hacer un inventario, es un sistema complejo, requiere un sistema complejo de protección. Tienes que diferenciar o establecer si todo el material que estás publicando es propio, si es de terceros, y asegurarte medidas de protección y que otorguen certeza jurídica tanto para ti como dueño del sitio web como para los terceros. Tenemos una pregunta de Joseph Arturo Juan Guevara. Pregunta, ¿cómo funciona el Marcanet? Bueno, Marcanet es un sistema que implementó el INPI en línea para hacer trámites en Internet, tanto para búsquedas fonéticas como por titular o por denominación. Entiendo que este sistema ya va a dejar de funcionar y va a ser sustituido por un sistema que se llama Marcia, que es más completo, ya está basado en la inteligencia artificial y va a ser un tema, y va a ser una plataforma pues, que va a facilitar mucho los trámites en línea para la obtención de registros, para consultar expedientes, para ver el estado que guardan nuestros trámites, para presentar solicitudes, para hacer pagos, en fin. Este Marcanet pues ya tiene varios años, es digamos de los pioneros en la materia de gestión administrativa en nuestro país, y yo creo que ha sido de los más funcionales y de los que menos problemas presenta. Entonces, ¿qué es Marcanet? Pues es un sistema, una plataforma implementada por el INPI para realizar determinados trámites en materia de marcas. Muchas gracias, Joaquín. Tenemos una pregunta de Andrés Durán a través de Facebook que dice, ¿qué pasa con los nombres de dominio que son idénticos pero tienen una extensión diferente? Es decir, .com y .com.mx. ¿A quién le pertenece el derecho del nombre per se? Bueno, esta no es una clase, no tiene realmente mucha relación con... Tenemos otros webinars y otros diálogos incluso relacionados con este tema, pero no sé si alguno de los dos quiere abundar o dar respuesta a la pregunta de Andrés. Pues yo te podría decir que en este caso, el régimen jurídico de los nombres de dominio, por decirlo así, es primero en tiempo, primero en derecho, es el que registre. También se toman en cuenta, es el primero el que registre al que se le otorga. En este caso puede haber incluso varios registrantes, por decirlo así, que tengan el mismo nombre con nombres de dominios superiores distintos, así como el .com, el .mx, el .edu, el .net. Yo, por hacer un comentario un poco, por decirlo así, picaresco, cuando yo estudiaba la carrera y empieza, por decirlo así, el auge de la carretera, de la supercarretera de la información, no el Internet, sino el acceso por medio de los protocolos HTTP, lo que era la Casa Blanca tenía una extensión o tenía un nombre de dominio que era whitehouse.gov. Alguna persona de manera maliciosa y porque sus intenciones eran malas, registra un nombre de dominio como whitehouse.com y resulta que era un sitio pornográfico como tal. En ese entonces todavía no había un sistema de resolución de disputas y de controversias.
ya lo existe. Uno puede acudir desde, están salvaguardados sus derechos para ejercer tu derecho de acción, el derecho de petición ante tribunales, pero también existen modelos de mediación, conciliación, resolución de controversias. En este caso existen las políticas de resolución de disputas locales, y en el caso de la pregunta del participante, habría que analizar bajo qué circunstancias fue otorgado fue registrado el nombre de dominio, qué contenido tienen las páginas de internet y qué finalidad buscaban. Hago aquí un comentario. Existe una práctica que es identificada en el medio como el cyber squatting, que consiste en un grupo de personas que de manera incluso aquí maliciosa, o sea, con una mala intención, registran nombres de dominio a diestra y siniestra, con la intención de extorsionar, es decir, la persona que tiene ya sea una empresa con una razón o denominación o tiene una marca registrada, no pueda utilizar dichos vocablos para el nombre de dominio y deba pedir que se le cedan los mismos. Esa práctica es condenable y además es reprochable, y puede ser, ese nombre se puede reasignar a un registrante, es decir, se puede cancelar a nombre de uno y dárselo al otro. Reitero, en el caso particular tendríamos que ver la circunstancia. Prevalece, insisto, quién solicitó primero el registro y las circunstancias del mismo, es decir, el contenido, el lugar donde se hizo, el lugar donde se ubica la persona que puede explotarlo o disfrutarlo. Gracias, Roberto. Tenemos una pregunta, o no sé, ¿ibas a decir algo? Sí, un poquito adicionando a lo que dice Roberto, precisamente el objetivo de la charla es ese. El objetivo de lo que hoy platicamos, porque al obtener un título de registro previo a la obtención de alguno de los dominios que comentaban en la pregunta anterior, si Roberto estará de acuerdo conmigo, pues es más fácil reivindicar, aunque hayan obtenido el dominio ante el registro, es más fácil reivindicarlo teniendo un título de registro de marca previo a no tenerlo, porque eso puede ser determinante a quien tiene un derecho preferente para utilizar ese dominio, de acuerdo con las políticas, ya sea el tipo de nivel que sea el dominio que se quiere reivindicar, ¿no? Pero sí, precisamente como lo dice Roberto, hay un procedimiento especial para las disputas, pero entre mayores elementos probatorios, como puede ser el registro de marca o la publicación de un nombre comercial, nos puede ayudar mucho para obtener o restituirnos ese dominio obtenido por otro, porque recordemos que además pues hay muchas prácticas digitales que hay gente que se dedica a obtener dominios, ¿no? De marcas exitosas o de marcas que tienen cierto posicionamiento en territorio. Entonces, ese sería mi comentario. Y es correcto, y solo nada más ampliando, como bien se mencionó al principio, aunque se rige por el principio de primero en tiempo, primero en derecho, también se rige por el principio de uso. Efectivamente, si hay una publicación, si hay un registro marcario, va a prevalecer ese sobre el registro del nombre de dominio. Y pues sobra decir que uno puede consultar los nombres de dominio que existen, tanto los registros, los registry como los registrant, tienen una lista donde uno puede, estilo Marcanet, consultar la disponibilidad de los mismos. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Joaquín. Tenemos una pregunta de Esaú Arévalo de Facebook. Él nos está viendo desde El Salvador. Saludos, Esaú, hasta El Salvador. Esaú pregunta que si le podrían explicar cómo es en específico y cómo se registra el trade dress, bajo qué figura se hace. Bueno, el trade dress es lo que conocemos en México como elementos corporativos y de imagen. Es una marca no tradicional. Se llena un formato que el propio Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el caso de México, te proporciona para marcas no tradicionales. Ahí, por ejemplo, un elemento que puede ser registrable puede ser el empaque con ciertos colores, con un diseño especial, con unas figuras esenciales, un todo complementario que hace único y específico ese tipo de figura de imagen, de elemento de imagen que lo hace característico para ser susceptible de registro a través de una marca no tradicional que se conoce como elementos corporativos y de imagen.
Gracias, Joaquín. Gracias. Quisiera retomar un poco una idea anterior antes de darle lectura a la pregunta de Yolanda Reséndiz, que nos hace a través de Facebook. Bueno, no, mejor. Primero Yolanda. Yolanda pregunta, ¿podemos utilizar la fecha del acta constitutiva como fecha de primer uso en la solicitud de marca? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta varios elementos. Uno, ¿qué es el uso para efectos de materia de propiedad industrial? Y si el acta constitutiva es un elemento para acreditar ese uso. Bueno, el uso es la disposición tanto de productos o servicios en un sector comercial determinado, que hace posible el tráfico comercial existente. En el caso del acta constitutiva, por criterios jurisprudenciales, no ha sido considerada como un elemento que permita un tráfico comercial por sí mismo, porque no está identificando un producto o un servicio en específico. Entonces, no se considera como un elemento probatorio para acreditar la fecha de primer uso en una solicitud. Entonces, habría que acompañarlo junto con otros elementos, una factura, publicidad, publicaciones incluso en internet, una página web, donde verdaderamente se determine que hay un tráfico comercial respecto de ese signo distintivo. Gracias, Joaquín. Estamos platicando acerca de la importancia que puede tener tanto el nombre de dominio como la marca en la creación de la identidad de una empresa. Si entendemos, de acuerdo a lo que dijo Roberto, que la razón o denominación social son efectivamente un atributo de la personalidad de la compañía o de la empresa como tal, pues entendemos que es un nombre, ¿no? Es el nombre. Ese realmente lo otorga el Estado, otorga la autorización al Estado para que lo tengas, pero los dos activos que sí, los otros dos elementos, tanto la marca como el nombre de dominio, efectivamente son agregados, son elementos que tú sumas para efectos del el efectivo cumplimiento de tu objeto social. Para efectos de poderlos agregar al activo, para poderlos capitalizar como compañía y asegurarlos como intangible, ¿qué tan importante o cuál sería el procedimiento para poderlos asegurar? Me refiero, tanto marca, ¿por qué es importante? ¿De dónde viene la importancia de asegurarte de tener un efectivo cumplimiento de para proteger ese tipo de activos? Creo que la pregunta no fue clara. La pregunta en específico es, ¿cómo proteger y de dónde viene la importancia de ese par de activos intangibles para poderlos capitalizar entonces? Bueno, recordemos, y como Roberto nos indicó en su intervención. Perdón, Roberto, ¿quieres decir algo? No, adelante, por favor. Adelante, yo voy a hacer un comentario posterior al tuyo. Muy bien. Los intangibles hoy por hoy constituyen uno de los bienes más importantes dentro de la organización. Por ejemplo, ¿qué considerarás más valioso? ¿La marca Coca-Cola o la embotelladora que se encuentra, por ejemplo, en Monterrey? La estructura, la fábrica. Pues evidentemente, el intangible, en este caso la marca, pues es lo más valioso. Ahora, ¿cómo protegerla? La única forma de protegerla y de tener un derecho de exclusividad es precisamente en cumplimiento a uno del principio de formalidad que rige a las marcas. ¿En qué consiste? Que únicamente se obtiene el derecho de exclusividad a través de la obtención del título de registro respectivo, ¿no? Entonces, si yo obtengo mi título de registro de marca, nadie más podrá utilizarlo para el mismo tipo de productos y servicios para los cuales lo aplico. Eso sería a través de la marca. A través de la denominación o razón social, pues yo me gustaría que Roberto pues, nos apoyara ahí o el comentario que tenga. Por supuesto, hay que tomar en cuenta que la marca, esa expresión de la idea, para efectos mercadológicos, identifica un producto, identifica un servicio, niveles de calidad, niveles de excelencia. Es la forma en la que se transmite los valores o se transmite
la visión de una empresa, de una corporación hacia el público como tal. Es por eso la importancia de su registro. El registro, como hemos platicado, no registrar una marca, pues no significa que la pierdas, pero puedes generar una incertidumbre o inseguridad jurídica, ya que si se dan ciertas características, una tercera persona distinta al propietario o al creador de esa marca puede registrarla y explotarla. Entonces esa, como mencionado, para el efecto mercadológico, se va a reflejar en la empresa como un activo, como un intangible financiero. El ejemplo que manejamos durante la exposición de Telcel, si uno revisa Marcanet, va a encontrar que incluso Telcel, nombres parecidos a Telcel, o marcas, mejor dicho, parecidas a Telcel, hay más de 260 registradas, y de hecho están registradas a nombre no de Radiomóvil Dipsa, que es la empresa con la cual contratamos los servicios de telefonía y demás, sino a nombre de una tercera sociedad, una administradora de marcas RD o administradora de activos RD, porque se utiliza incluso como una planeación financiera. Al tener ese valor una marca, se lo cede, se la licencia a Radiomóvil Dipsa para generarle un gasto, un costo, y poder así reducir su base gravable, es decir, su pago de impuestos. Entonces, como bien explicaba el maestro Joaquín, la marca como tal no genera derechos y obligaciones, no contrata uno de ella, pero al final se vuelve un elemento identificador y diferenciador, no solo en sí de lo que es propiamente la empresa, la corporación, la fábrica, sino del resto de nuestra competencia. Y al tener ese efecto de penetración en el mercado, de divulgación, nos va a generar un valor para que pueda incluso ser explotado por la misma empresa. Y en cuanto a la razón de denominación social, siempre hay que entender que así la razón o denominación es como me llamo, no como me apodan o no como me conocen en el medio, sino como me llamo al final del día. Entonces todo el mundo pues conoce a Gloria Trevi, pero tú no contratas con Gloria Trevi, tú contratas con Gloria de Los Ángeles Treviño y Treviño al final del día. Ella va a ser la responsable del cumplimiento de obligaciones. El otro solo es un nombre con el cual se da a conocer y se identifica del resto de los artistas que existen en el medio. Gracias, Roberto. Sí, efectivamente, no es lo mismo contratar con Gloria Trevi que con Gloria Alejandra Treviño, dijiste. Yo no conocía el nombre. Bueno, tenemos una pregunta de Elizabeth Romero a través de Facebook. Y Elizabeth pregunta, ¿cómo se obtiene o tramita el permiso de reserva de dominio de página web? Y en el caso de marcas en desuso, ¿habría controversia si alguien ajeno adquiere dicha marca? Bueno, vamos a comentar esta plática de Elizabeth, que es muy interesante. Se tramita, es una reserva de derechos al uso exclusivo en el género para página web, es para publicación periódica, vía red de cómputo, se tramita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, a través de la Dirección de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo. Se sugiere primero hacer un dictamen previo, que no es otra cosa que una búsqueda de antecedentes, a ver si no está concedido ese tipo de reserva de derechos al exclusivo. Si no está otorgado, pues ya es viable. Hay muchas posibilidades, digo muchas porque no es 100% seguro que lo concedan, porque toman en cuenta otros elementos, pero sí, es un trámite que se realiza ante el INDAUTOR, ante la Dirección de Reservas de Derechos al Uso Exclusivo. Ahora, en el caso de las marcas en desuso, ¿habría controversia si alguien ajeno adquiere dicha marca? Bueno, aquí la figura del uso es bien importante, y sobre todo con las reformas desde el año 2018, donde se vuelve a restituir una figura jurídica que ya había sido
no estaba siendo regulada, pero que se incorpora nuevamente a la ley, que es la declaración de uso de una marca. Una vez que nos conceden la marca, a 3 meses posteriores a que nos fue otorgado el registro, debemos hacer una declaración de uso para que pueda mantenerse vigente. O bien, si dentro de 3 años consecutivos inmediatos anteriores no se usa la marca, se puede solicitar la declaración administrativa de caducidad. O simplemente obtuve mi registro, pero ya nunca lo renové y feneció su vigencia sin haber sido renovado, sin necesidad de que haya una declaración administrativa o de cualquier tipo, la marca caduca. Entonces por eso podríamos entender una marca en desuso. Hay controversia si alguien la usa, pues pudiera haber, a lo mejor, si yo dejé perder una marca porque ya no la usaba o porque ya no me interesaba, pues no va a haber problema. Pero si por un descuido, una mala administración de mis intangibles, se me olvidó hacer la declaración de uso, se me olvidó renovarla, etcétera, puede haber problema, pero va a operar en favor de la contraparte que es una marca que caducó. Entonces, sí hay manera de recuperarla a través de un procedimiento administrativo si alguien obtuvo el registro por el uso previo o anterior a la concesión del registro. Gracias, Joaquín. Tenemos aquí una pregunta de Italia Terrón. Italia es compañera, es alumna del diplomado en Derecho Digital de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Ella pregunta si se puede registrar una marca con base en la razón social, si es válido, independientemente de tener el nombre de dominio de página web. Por supuesto que sí. De hecho, con las reformas de 2018 ya se establece que una persona puede obtener, una persona moral puede obtener como marca su nombre o denominación o razón social, siempre y cuando no exista un registro previo o no exista una empresa que ya haya integrado dentro de su razón o denominación social esa marca, ¿no? Porque no le pagar, incluso obteniéndola no le podría deparar perjuicio la concesión del registro marcario, pero sí es válido obtener como marca la denominación o razón social. Sí, perdón, y nada más para aclarar la duda, parte de lo que se regula en el reglamento para la autorización de uso de denominaciones y razones sociales es que si el solicitante de una razón o denominación social es titular de una marca o una persona moral autoriza a una tercera para que use una razón social similar o parecida, se puede hacer. El trámite en este caso no podría hacerse en línea, se tendría que acudir a las oficinas de la Secretaría de Economía, acreditar que uno es titular de la marca o acreditar que el titular de la razón o denominación social ha autorizado que se le conceda una autorización sobre una razón o denominación social parecida o similar, y cuando se acuda ante el fedatario, se debe acreditar uno, además de la autorización que se emite para el uso de la razón o denominación social, la autorización o consentimiento del titular, ya sea de la marca o de la razón o denominación social. Y nada más para aclarar, el simple hecho de contar con una persona moral con una razón o denominación social no le da el derecho a registrarlo como marca. Recordemos que en el derecho marcario, incluso si ustedes alguna vez llenan un formato, ya sea en línea o en papel físico de registro de marcas, les van a preguntar el uso. Lo que comenta el maestro Joaquín es que cuantos mayores elementos probatorios se tengan para acreditar o probar el uso, mejor. ¿A qué me refiero? Como bien decía, facturas, publicidad, que se hayan utilizado panorámicos, en fin, todo aquello que demuestre que la marca está en uso. Porque en derecho marcario hay un principio que dice que el uso mata el registro. O sea, así de sencillo. Tienes que usar la marca, acreditar que la has usado, la estás usando y la seguirás usando. Gracias, Roberto. Tenemos una pregunta de Humberto Pineda que nos llega a través de YouTube. Dice, las marcas registradas en México, ¿con qué tiempo se tienen que renovar? Hay negocios disyuntivos y abren operaciones en otros países. ¿Es necesario registrar estas marcas en cada país?
Joaquín, por favor. Sí, sí, por supuesto, para Humberto. En marca rige un principio de territorialidad. ¿Este principio en qué consiste? En que solo se concede el registro y la protección para un territorio determinado. Si vamos a desplazar negocios o empresas en otros países, hay que obtener los títulos de registro en los determinados territorios. Es por eso que hay que tener la proyección de negocio bien determinada. Porque si yo solicito una marca aquí en México, pero pienso implementarla en otros territorios, el hecho de presentarla aquí también me da un derecho de prioridad que dura 6 meses para otros territorios. Entonces es importante tener en claro si vamos en un negocio en expansión que gradualmente iremos abriendo en otros territorios, podemos hacer uso de este derecho prioritario que nos concede. Ahora, en cuanto a la renovación, es renovable cada 10 años. Un título de registro de marca tiene una vigencia de 10 años, renovable por periodos iguales. En cada periodo se debe hacer la declaración de uso de la marca, que nos exige ahora la ley de la propiedad industrial. Muchas gracias, Joaquín. Tenemos una pregunta de Janet Gutiérrez. Dice, excelente tema. ¿Existe alguna institución en México que se encargue de resolver alguna controversia por nombres de dominio por similitud o que induzcan al engaño? Gracias. Sí, pues bueno, sí existen. Una de ellas puede ser la Asociación Mexicana de Internet, que podría uno acudir ante ellos, o las oficinas ya sea del ACNIC o de ICANN para poder resolver este tipo de temas. Incluso, insisto, el procedimiento es arbitral, y vaya, independientemente de que están salvaguardados los derechos para acudir a tribunales. La realidad es que, recalcando, Internet, o mejor dicho, el sistema de dominios, de nombres de dominio, se regula, sigue el principio de autorregulación. Y una de las razones por las cuales la Organización Mundial de la Propiedad Industrial generó las políticas universales de resolución de controversias para que posteriormente se crearan las locales, es decir, cada país o cada región adoptase las suyas, era el desconocimiento de los jueces, de los tribunales para resolver esto. Había mucho grado. Incluso todo esto surge de un precedente, de un litigio en Estados Unidos, de la empresa Panavision contra una persona cuyo nombre no recuerdo, ante un registro de un dominio habiendo una marca anteriormente. Pero bueno, sí existen en México organizaciones o instituciones para resolver esto. Muchas gracias, Roberto. Janet, vamos a ver si ahorita producción nos puede echar la mano para publicar alguna liga. Hemos tratado ya anteriormente temas de cómo resolver y cómo tramitar disputas por nombres de dominio, que entiendo que es exactamente el tema relacionado con tu pregunta. Es una pregunta especializada. Tenemos programas completos relacionados nada más con ese tema. Si es de tu interés, por favor, te sugeriría que te pongas a buscar o a surfearle en la página. Vas a encontrar mucho material en la página de AMDI. Bueno, seguimos con una pregunta a través de Facebook, de Big Sands. La pregunta es, bueno, se los voy a leer, dice, bueno, ya todos saben leer, luego me dicen que no la lea, que todos lo pueden ver, pero si la pueden leer, dice, la reserva de derechos en el género de publicaciones no protege nombres de dominio web, solo se reserva el derecho al uso exclusivo del título, denominación o encabezado en el home site de la página web. La pregunta es si recomiendan proteger la imagen comercial del sitio web por la vía de derechos marcarios. Sí, Vixan tiene toda la razón. Hacíamos la aclaración cuando tocamos este tema que precisamente lo que se va a proteger con reserva no es el nombre de dominio en sí, que para eso está el registrar, que ya nos lo comentó estupendamente Roberto. Lo que vamos a proteger con la reserva solo es el título del sitio, dependiendo si vamos a hacer, por ejemplo, televisión en línea, es para difusiones periódicas vía red de cómputo. Si es para temas de texto o publicaciones, es publicaciones periódicas vía red de cómputo. Y sí es recomendable obtener el título de registro de marca no tradicional para elementos corporativos y de imagen.
A través de un sitio web, pues tendríamos que precisamente tener muy en cuenta que lo que nos impone actualmente la ley es determinar de manera clara y precisa el objeto de protección. Es decir, en mi solicitud, si voy a querer proteger como imagen corporativa mi página web, voy a tener que ser tan claro y tan preciso qué es lo que quiero proteger, qué elementos son tan particulares que hacen diferente a mi página web respecto de otras, ¿no? Entonces, sí puede ser viable presentar la solicitud, pero dejando con claridad y precisión cuál es el objeto de protección. Ahí la habilidad para determinar y hacerle ver al INPI, incluso a través de las imágenes que le aportemos para que le señalemos con precisión qué es lo que queremos proteger, en eso va a radicar el éxito o la negativa del registro respectivo. Muchas gracias, Joaquín. Roberto, ¿te gustaría agregar algo? ¿O estamos bien? Estamos bien, pues nada más reiterar la diferencia que existe entre razón o denominación social, marcas y nombres de dominio. Esta triada, por decirlo así, de elementos que conforman la imagen corporativa digital se regulan de manera distinta y cada uno debe cumplir requisitos para poder protegerlos. Y reiterar, es importante protegerlos porque al final del día es como se da a conocer o nos damos a conocer al público en general. Y valen dinero. Si los cuidas bien, también valen dinero. Bueno, pueden ver ahí una liga que dice Mes Nacional del Derecho Digital. A todas las personas que nos están viendo en las redes, por favor, denle un clic o échense un clavado. Hay eventos programados todo lo que queda del mes en el margen dentro del marco de las celebraciones o de la conmemoración de mayo, Mes del Derecho Digital. Tenemos hoy por la tarde un evento de tips legales para influencers. Por favor, si podemos contar con su asistencia, serán muy bienvenidos. No me queda más a mí más que darles las gracias a todas las personas que nos están viendo por la oportunidad, a Joaquín, a Roberto por su colaboración, por compartir con nosotros y pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Recuerden, mantengan la sana distancia y coman frutas y verduras. Gracias, Roberto. Academia Mexicana de Derecho Informático, la asociación pionera de profesionales expertos en derecho digital en Iberoamérica. 19 años forjando abogados digitales y construyendo el derecho de las tecnologías de información en la región. Sigue nuestras redes sociales y consulta con los expertos.